Hola, Kat, ¿cómo te encuentras hoy? Hola, 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 hola. Bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, Lu. Entusiasmada por el día del profe. Obvio. Sí. Mentiras, ya no tanto. Ah, Lo que pasa es que cuando uno está en el colegio, a uno lo tratan muy bien. Los ujú, es estudiantes. verdad. Los estudiantes son encima de uno todo el tiempo. Son como, profe, feliz día, te traje esto, no sé qué. Y obviamente uno no es que espere un regalo, ¿cierto? Pero el solo hecho de que se te acerquen a decirte, profe, feliz día, eres el mejor profe del mundo. Miren, yo he recibido muchos regalos desde el día del profe, pero el año pasado mis niñas de cuarto se reunieron, compraron cositas, las dejaron solas un momentico para que organizaran el salón y escribieron en el tablero un montón de mensajes hermosos. Y cuando yo llegué y entré a ese salón, no, casi me pongo a llorar. Mm. Te amamos, eres la mejor. O sea, unos gritos impresionantes. Entonces, obviamente, eso se extraña. Claro. Entonces, yo sé que si mucho este año miran a decir feliz día. Si mucho. Entonces, sí. Pero, por ejemplo, ya tengo una estudiante que se paró una cita. Chan, chan, chan. Me dijo, bueno, la mamá, que si yo iba a estar muy ocupada el miércoles porque la niña quería venir a pasar conmigo un rato. No a estudiar, no a tener clase, nada. A pasar conmigo un rato. Entonces me parece muy bonito y obviamente separamos el ratico para que la niña esté conmigo. Ay, qué lindo. Bueno, entonces, como ya se dieron cuenta, el tema de hoy precisamente es sobre El día del profesor. el Día del Profe, así que bienvenidos a un nuevo episodio D.O. de Dejando Huella con Kate y Lu. Lu, cuéntanos tú. ¿Estás muy emocionada? ¿Cómo estás? Pues la verdad, a mí sí me emociona mucho. Claro, es que tú estás en colegio. Sí, pero con este colegio donde estoy trabajando ahora es muy diferente todo. Incluso el Ujú. día, incluso los actos cívicos, por ejemplo. Porque normalmente en un colegio tradicional, llamémoslo así, hacen un acto cívico para el día del profe, hacen todo un detalle, pues el colegio se encarga de celebrar a los maestros. Pero aquí no, es No. como raro, ¿no? Pues no hay como que, o sea, tú quieres celebrar el día del profe, tú, hazlo tú. Y porque allá no se llaman profes, sino mentores. Entonces es el día del mentor. Entiendo. Entonces, pues, no sé, pues igual los niños son muy lindos, los niños son Va a ser muy... algo diferente para las dos. Sí, pero igual me emociona saber qué va a pasar con los chicos, porque ellos todo el tiempo son, profe, te quiero mucho, profe, eres la mejor, profe, y eso se me cuelgan como garrapatas, pero pues eso no indica que realmente sientan cariño, a veces eso puede ser simplemente por jugar. No, sí debe ser cariño. Un niño. Ay, el que no, un niño que no quiera a un profesor no se le acerca de esa manera. Yo tuve estudiantes que no me querían. Y miren, yo tuve estudiantes que me querían mucho y querían que yo hiciera de todo. Entonces ellas llegaban y, profe me peina, profe me hace esto, profe me Ujú. revisa esto, profe usted sabe de esta materia, usted me puede mirar esto. Y eran encima, abrazándome, un montón de cosas. Y tuve estudiantes que obviamente se notaba que no me querían y nunca me buscaban para nada. Un día, lo recuerdo muy bien, me le acerqué a una de esas estudiantes que yo sabía que no me querían y le dije, amor, corriste mucho en el descanso, mira, se te está cayendo la colita, ¿quieres que te peine? Me miró como, ¿esta qué? Entonces llegué y me dije, es que pues si está muy caída, peíneme. Y yo, Ujú. bueno. Agresiva. Y bueno, igual la peiné, pues a mí no me importa eso. Eh, pero así, o sea,
tú sabes cuando un estudiante te quiere, cuando un estudiante Mentiras no te que sí, quiere. uno sí lo sabe, uno sí lo sabe. Y por ejemplo, yo que trabajo con chicos que tienen neurodiversidades, pues para los que no saben, es problemas en el aprendizaje, dificultades en el aprendizaje, TDAH, autismo, todas autismo. estas generalidades. Y hay varios chicos en el salón que son así y son los chicos con los que más he logrado como conectar. Claro, es que yo me imagino que dentro de su mundo, porque es que no es que solamente ellos tengan un mundo diferente, cada niño tiene un mundo diferente. Totalmente. Yo me imagino que dentro de su mundo logran conectar con la persona que se sienten más cómodos o más confiados, porque ellos no confían en todo el mundo como Es normalmente, verdad. eh, como normalmente uno lo haría, ¿cierto? Bueno, yo digo uno, aunque yo no sé qué diagnósticos tenga, yo creo que yo tengo por ahí TDAH bien marcado. Ay, sí, muchachos, el TDAH no se logra superar tan fácil. Se los dice a alguien que a veces se le sale. No, yo se los aseguro, miren, yo puedo estar hablando acá con lo de una cosa con ustedes y nos toca cortar porque a veces me olvida. Entonces yo soy como Lu. Eh, ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Y ya, eso hace parte de un TDAH normal. Eso es como, ay, se me fue la paloma. Pero Pero bueno, no se autodiagnostiquen, vayan a un médico primero. así ustedes vayan. Yo Pues ya me autodiagnostiqué, pero no me he drogado. ¿cómo que no se ha drogado? Ay, Dios, bueno. Pues no, sino no me automedico. Ah, Ay, no. es que, ay, María Cat, le estás dando mal ejemplo a las personas que nos están viendo. Yo no les estoy dando mal ejemplo, les estoy diciendo que no se automediquen así como yo. Bueno, el caso es que, bueno, Kat, yo te quiero preguntar, ¿qué ha sido durante estos años que llevas siendo profe, qué ha sido como lo más especial para ti? O lo más bonito, lo que tú dices, por esta razón, yo soy profe. Ah, qué pregunta tan difícil, Lu. Miren, yo voy a hablar de todos los estudiantes que he tenido, ¿cierto? Ok. Porque yo siempre hablo de mis niñas de cuarto y obviamente es porque mis niñas de cuarto marcaron en mí un antes y un después, ¿cierto? Pero todos mis estudiantes han marcado en mí o han dejado una huella muy bonita en mi corazón. Entonces, para mí, lo más especial o lo mejor ha sido conocer todas esas personas en este camino, porque no ha sido un camino de 2 o 3 días, ha sido un camino de más de 5 años. Claro. Entonces, para mí, hablar de un solo estudiante o de un solo grupo me hace sentir una persona muy egoísta, ¿cierto? Porque en su momento cada grupo ha sido especial conmigo y cada persona ha sido especial conmigo. Entonces, si yo me pudiera poner a decir estudiantes o nombres de estudiantes, yo mencionaría a Palomita, mencionaría obviamente a Cami, que Cami es un tema personal, Sí, ya. que ya muchas personas lo Y lo conocen. hemos hablado en este podcast en algunos episodios. Exacto. Cami, hablaría de un niño que se llama Camilo, que conocí en un colegio. Él estaba en sexto y es un niño maravilloso. Hablaría de toda la generación de 11 de un colegio maravilloso en el que mis estudiantes cada día me sorprendían. O sea, era una cosa muy bonita. Hablaría de... Ese 11 tenía un apodo para un estudiante en especial y yo le decía Cajut. Porque él cada que me veía me decía, profe, pónganos un Cajut. Pero a mí no me gustan los Cajuts. No lo que ellos digan. Mentiris. Bueno, ese 11 en específico, el octavo de ese mismo colegio en específico, el 10º de ese colegio, porque ahí estaba mi Befi, mi twin, porque cumplimos años el mismo día. No voy a decir nombres, muchos nombres esta vez, pero yo sé que si
me están viendo, ellas saben quiénes son. Eh, Después de ese colegio estuvieron mis niñas, ¿cierto? Que es todo mi cuarto, o sea, ni una sola niña se me escapa de ese salón, porque yo lo dije en una entrevista que tuve hace poquito en otro podcast, y fue que yo siempre he sentido que a mí la gente que me rodea me quiere, ¿cierto? Yo siempre, ay, mentiras, antes de mencionar a mis niñas, quiero mencionar un grupo de séptimo de ese mismo colegio que tenía 3 estudiantes con los que echaba chismecito parejo. Y Ay, me tan buscaban bueno. y me decían, profe, le tengo un chisme. Oigan, ustedes no saben lo rico que es echar chisme con los Los estudiantes estudiantes. siempre tienen un chismecito sabroso Y para los contar. niños, ¿y qué más? Entonces, con esos 3 niños de séptimo en específico, o sea, era una cosa de locos, porque esos niños me querían muchísimo. De hecho, después de que yo salí del colegio, jugamos Amigos Secreto juntos. Después salimos por ahí como a tomarnos alguito. Fue bastante chévere. Esos niños son muy especiales para mí. Los tengo muy en mi corazón. Bueno, y ya después llegaron mis niñas, ¿cierto? Entonces yo le decía al amigo que me estaba entrevistando, yo le decía, Gordy, es que a mí, yo siempre he sentido que a mí todo el mundo me ha querido, todas las personas que tengo a mi alrededor me han querido. Ujú. Y no estoy diciendo que las personas que yo tengo a mi alrededor me quieran de una manera mm, como con interés, ¿cierto? Sino que es un cariño que tú le das normal a una persona. El aprecio que yo te tengo a ti, el cariño que yo te tengo a ti, y tú no lo sientes de una manera diferente. Ujú. Pero con mis niñas fue de una manera muy diferente. O sea, yo siento que como mis niñas me querían a mí, o me quieren porque todavía hago parte de sus vidas, quieren a una mamá. Fue algo que ustedes no se alcanzan a imaginar, es algo indescriptible. Por eso para mí mis niñas marcan un antes y un después. Porque miren, yo tenía días en los que yo decía, hoy no me voy a maquillar, y como excusa para no maquillarme voy a decir que es que las niñas se tienen que cuidar la piel, y como están tan pequeñas, pues que no se maquillen, y así yo no me maquillo. Ujú. No voy a servir de ejemplo para que ellas se maquillen, sino para que no se maquillen. Y esa era siempre mi excusa. Entonces yo me hacía como una diadema, medio me hacía una trencita o lo que fuera, y me iba a trabajar, no me maquillaba. Yo llegaba a ese colegio y las niñas parecía que hubieran visto una modelo sacada de una revista. Se me tiraban encima, me abrazaban, profe, te ves hermosa. Me cogía 2 colitas. Profe, esas colitas se te ven divinas, te ves hermosísima, profe, tú no sabes. Yo me organizaba bien y me maquillaba bien para una entrega de notas, para un acto cívico, lo que fuera. Mm. Profe, pareces una diosa, ¿quién te maquilló? ¿Quién? Mira, Preciosa. imagínense que, ¿saben que cuando yo me peinaba y me hacía trencitas o algo, me decían, profe, ¿a qué hora se tuvo que levantar su mamá para hacerle esas Ay, trenzas? divinas, divinas. Ay, no, yo las amo con toda mi alma y mi corazón. Entonces yo le decía a mi amigo que yo siempre he sentido que mis estudiantes me quieren mucho, ¿cierto? Pero a mí esas niñas me mostraron que cuando uno tiene esa edad, uno tiene una forma de amar incondicional. Y que es un amor muy puro. No hay un amor por interés, no hay un amor no, es un amor real y sincero. Porque ellos realmente, como decía Cara ahorita, ven en uno una figura muy materna. Exacto. Entonces, usted siempre como profe va a escuchar, profe, abuela, profe, porque es como que uno refleja en ellos esa figura que ellos tienen en su casa. Así como usted se comporta en el colegio, es como si así se comportara, por ejemplo, la mamá o la abuelita. Entonces, ellos te ven y es como, mami, profe. Y es Vea, siempre. es muy chistoso lo que dice Lu, porque ellos ven en nosotros figuras maternas o paternas. Ujú. Entonces yo tuve un compañero en el que mis niñas confiaban mucho, ¿cierto? Y era muy chistoso porque
había una niña en específico que le decía a él papi. Y ustedes pensarán, qué pesar, esta niña no tiene una figura paterna. Sí la tiene, y la tiene muy marcada. Y es un papá maravilloso. O sea, ustedes no saben la forma en la que ese señor trata a sus hijos y habla con sus hijos, porque a mí me tocó verlo en varias ocasiones, ¿cierto? Y ella es así, súper apegada a su papá, y ella es papi, papi, papi. O sea, es una cosa hermosa. Pero ella veía a mi compañero y ella, papi tal cosa, papi tal otra. Entonces un día me dijo, profe, ¿usted sabía que yo le digo papi a este profe? Y yo, amor, no, tú no puedes porque tú sabes que él es tu profe, no tu papá. Además, tú tienes una relación bonita con Ujú. tu papá. Y me dijo, sí, por eso yo sé que le puedo decir papá, porque yo no me voy a confundir. Yo no voy a decirle papi y lo voy a ver como un papá toda mi vida. Solo que es como que tú eres la mamá del grupo y él es el papá del grupo. Mm. Entonces para ella era muy divertido decirle al papá y a mi mamá. Entonces ella me decía, mami tal cosa, mami tal otra. Y yo me sentía súper extraña, porque además también tiene una bonita mamá que es Ujú. súper atenta, que es súper cuidadosa. Y yo decía como, ay, yo, no me diga así. Pero bueno, y muchas veces las niñas si se equivocan y saben que lo confunden a uno con la persona más cercana que tengan. Ujú. Entonces, por ejemplo, hay una niña que la cuida la tía, por ejemplo, porque la mamá trabaja. Entonces, cuando llega al colegio. Entonces, tía, Ujú. profe, Sí son. y son así, y son, mami tal cosa, y yo, ¿cómo? Teacher. Y son así, entonces es una figura muy bonita y es algo muy bonito y hace parte de lo que muchas veces le dicen a uno y es el colegio es tu segundo hogar. Ujú. Entonces, obviamente yo no tengo la labor de una mamá, ¿cierto? Porque es mucho más personal y mucho más allá, ¿cierto? Pero cuando uno es director de grupo o directora de grupo, uno se convierte en una mamá, una segunda mamá. Ujú. Y en esas niñas se vio muy reflejado, para darle fin a esta pregunta, se vio muy reflejado eso. Entonces ellas todo el tiempo, ellas me dedican canciones, ellas hace poquito lo voy a mencionar, un papá me contactó, bueno, ustedes saben que yo hago postres, tortas y de todo, y un papá me dijo, profe, necesito tantos postres para el cumpleaños de la niña. Cuando me dijo, me los entregas, porfa, en esta dirección. Yo ese día tenía clase en la universidad y yo, ay, pucha, ¿yo cómo voy a hacer? Bueno, me organicé con los muchachos de la U y me fui para allá a entregar los postres y esperé a que ellos llegaran porque ellos no habían llegado. Cuando me va diciendo, profe, quédese un momentico. Y yo, bueno, sí, pues me voy a quedar un momentico mientras eh, llegan las niñas, pero yo ni siquiera sabía en sí a quienes habían invitado. Y era que la niña que estaba cumpliendo años le quería dar una sorpresa a sus amiguitas del salón y la Mm. sorpresa era yo. Entonces es eso, o sea, nos apegamos y nos acogimos tanto en conjunto que ellas todavía me tienen como parte de su vida y yo las tengo a ellas como parte de la mía, porque para mí son niñas maravillosas, son niñas espectaculares. Entonces, bueno, mis niñas marcan un antes y un después, pero todos mis estudiantes han sido parte de mi vida y han marcado una huella muy bonita en mi corazón. Créanme que me acuerdo de nombres, apellidos, de todo, pero no puedo, Sí, no. no puedo mencionarlos a todos. Y ya. Gracias, Kat, por compartirnos Lu, yo tus tengo una pregunta para experiencias. ti. Cuéntame. Lu, ¿qué ha sido lo más difícil de ser profe? Lo más difícil. Pues bueno, voy a hablar desde mi experiencia. Lo más difícil es ser profe joven y ¿Por sin qué? experiencia. Vamos a hablar en términos de contratación, pero también vamos a hablar en términos ya dentro de la labor, ¿cierto? Uno como profe joven o recién graduado es muy complejo encontrar trabajo. Si no tenés como que donde hiciste las prácticas te dejen ahí. Eso es como un plus muy importante. Pero si vos no haces buenos contactos, créeme que va a ser muy difícil encontrar un trabajo siendo recién graduado como profe. Pues esto le pasa pues a cualquier persona.
pero en específico a los profes, porque requieren, pues tú lees las ofertas de trabajo y dicen 3 años de experiencia, eh, nivel casi que bilingüismo por completo, Nivel eh, B2. o sea, o casi C1, porque hay colegios que ni siquiera son bilingües, pero que requieren que usted como profe sea un C1. Sí. Entonces uno queda como, ay, pucha, ¿y yo cuándo voy a hacer todo esto para ser profe? ¿Cierto? Que es a lo mejor a lo que uno no lo preparan cuando uno está dentro de la universidad. Qué pena, Lu. Eso quiere decir que las universidades están haciendo un buen trabajo, pero deberían entonces ponerle más la ficha a ese tipo de requerimientos que tienen los colegios y universidades para contratar. Exacto. Pues yo pienso que la universidad te prepara en temas metodológicos, en temas eh, como muy de historia de la educación, cómo se ha llevado, pedagogía, tal, tal. Pero si nos vamos al campo laboral, o es lo que yo he aprendido, y es que muchas cosas de las que usted aprende en la universidad no son ni la mitad de lo que usted se tiene que enfrentar en un colegio, en una universidad o en un trabajo. Entonces, eso es como complejo, porque uno llega entonces a un colegio recién graduado y se siente uno como chiquitico al lado de las personas que ya tienen mucha experiencia o que ya llevan muchos años trabajando ahí o que ya se graduaron hace 3 años, pero que igual ya tienen su experiencia. Pero yo tengo algo para decir ahí, y es que no tiene nada que ver con tu experiencia, sino con el lugar de trabajo. Y así como estamos mencionando que puede que a las universidades les esté faltando eso, porque sería algo chévere para debatir con alguien de una universidad, pues, ¿qué le están enseñando a los muchachos que están estudiando y para qué los están preparando realmente, ¿cierto? Porque uno sí puede hacer eso, pero por ejemplo en el ámbito laboral depende mucho de la inducción que te dan cuando tú entras. Bueno, sí, es Porque verdad. miren, hay lugares que piensan que tú te las sabes todas. Por ejemplo, a mí me tocó ser directora de grupo de un lugar en el que se tenía que cumplir con muchos requerimientos y las personas que me tiraron al charco para ser directora de grupo asumieron que yo tenía todo el conocimiento de todas las cosas que se debían hacer dentro de esa institución. Entonces, cuando yo no cumplía con todos los requerimientos, me caía el peso de la ley cuando yo ni siquiera sabía qué era lo que estaban haciendo. Hubo una vez en la que me dijeron hay que hacer una votación secreta para algo. Y yo, ok. Hice mi votación secreta con mis estudiantes y cuando yo llegué a mi puesto de trabajo, yo saqué los votos, yo los vi, yo los conté y yo los organicé. Cuando se me acercó coordinación y me dijo, profe, aquí hay algo raro. Y yo, ¿qué pasó? Y me dijeron, es que estos papeles están organizados. Eso quiere decir que usted ya los vio. Y yo, sí, yo los vi. Y es que usted no los podía ver. Y yo, ¿y dónde está la instrucción? Pues porque es que de verdad asumen y los compañeros tampoco te dicen, mira, vamos a hacer esto y tú no lo puedes ver. Porque ellos asumen que a ti te dieron una buena inducción. Entonces todo el mundo se queda como, marica, sin saber qué hacer. Entonces, puede que tengas razón en cuanto a que es muy difícil llegar nuevo a un colegio y que te tiren al charco, pero se vuelve mucho más difícil cuando la inducción que te dan es nula Es verdad, o es muy pobre. es verdad. Sí, sí, tienes toda la razón. Eh, Pues yo creo que gracias a Dios he dado en lugares donde mis compañeros me han acogido bien, donde me he sentido acompañada por los directivos, por mis compañeros y por los estudiantes y por las familias. Creo que pues gracias a Dios he llegado a buenos lugares, pero sí quería hacer como el hincapié de que lo más complejo de ser profe es como eso, encajar en el mundo laboral, encajar en el mundo laboral y también las especificaciones que se tiene para ser profe. O sea, para pasar, por ejemplo, el concurso docente es una cosa impresionante, compites tú, ni siquiera compites con profes directamente, Ajá. compites con ingenieros, con químicos, o sea, con un montón de gente que ni siquiera es licenciado.
y pues ese no sería el deber ser. Lo más difícil de ser profe es, no sé, considero que también lo más difícil de ser profe es el tema de la comunicación asertiva, o por lo menos en mi caso, porque yo soy una persona bastante tosca a veces para decir las cosas, o muy a lo coloquial, muy como a lo pueblo. Yo soy muy de hablar así y a veces a la gente de ahora le molesta mucho como la forma en que yo hablo. Y a veces choca mucho con mis compañeros de trabajo, choca mucho con algunos estudiantes porque es mi forma de hablar. Obviamente lo debo de mejorar, pero lo más difícil es como esa comunicación asertiva, como de hablar con esa de delicadeza. Y aunque yo soy profe de primaria, debo de hablar con esa delicadeza, debo de hablar con ese amor, pero a veces no lo logro porque mi forma de ser no es así. Sino que es que uno tiene que ser muy neutro. Ujú. Miren, por ejemplo, yo trabajé en un lugar en el que yo no le podía decir a mis estudiantes amor, baby, pues nada así. Y desde el primer día. Profe, no sé. Bueno, mi amor, vaya. Amor, venga, hágame un favor. No se me va a olvidar, muchachos. Pero, ¿saben que así yo no hubiera podido hacer ese tipo de cosas? Nunca me regañaron. Nunca fue como que estás tratando de más a tus estudiantes. De hecho, me pasó en un colegio, porque ya habían pasado pues muchas cosas con otros profes y tenía una estudiante que me decía, Reina, Befi, o sea, ella me trataba como si fuéramos así súper amigas y entonces un día dijeron desde coordinación como, es que ese trato de reina y no sé qué, marica, yo sabía que la indirecta era para mí. Entonces yo como que, pero yo expliqué ese día, o sea, está bien que yo permita que mi estudiante me diga reina, Befi, mi amor o como sea, pero yo sé poner límites. Por ejemplo, mi Befi o mi reina o como sea, perdía la materia si no trabajaba y ella lo sabía. Ujú. Y todos mis estudiantes lo han sabido. Profe, saqué menos de 3 porque no sé qué en un examen y usted me dice, mi amor, claro. El hecho de que yo a ti te tenga precio no quiere decir que yo te vaya a regalar mi materia. Yo tenía un estudiante que me decía, profe, en un 11, profe, y yo tengo que hacer eso. Y yo, ¿cómo así? ¿Dónde está la corona suya que no se la veo? Obviamente, obviamente. Ya, o sea, es que usted no tiene corona porque me cae bien o porque tenemos una relación en la que usted confía en mí y que somos profesor y estudiante, pero usted me está contando cosas personales, ¿cierto? Una cosa es que usted confíe en mí y yo le esté dando toda mi confianza y que usted se pueda apoyar en mí, podamos solucionar uno que otro problema, pero otra cosa es que usted piensa que yo le voy a regalar la materia. Vea, usted conmigo se ríe mucho, aprende, patalea, llora, lo que sea, pero usted nunca puede esperar que yo le regale algo. Sí, yo pienso que lo más difícil es eso, es como encajar en ese primer mundo laboral. Pues, y hablo desde mi experiencia porque yo, aunque me gradué ya hace 3 años, eh, sigo siendo recién egresada, ¿cierto? Y sigo teniendo poca experiencia para lo que se requiere en el mundo laboral de la docencia, Pero ¿cierto? ya Lu tiene la experiencia, eso ya lleva 2 años. Ya Lu tiene la experiencia que piden en un lugar, pero saben Ujú. que hay lugares que piden más. Más, sí, o sea, no solamente te piden como que, sí, graduada, tal, tantos años de experiencia, sino que te piden formación en no sé qué, o diplomado en no sé qué, o ya te piden especialista en, o sea, ya te piden, o sea, recién graduado, ya quieres que vos prácticamente seas un magíster en educación, o un doctor en educación, y eso no, o No, sea, y no, eso no es lo alcanza. peor, porque miren, tú tienes tus años de experiencia y Ujú. tienes tus estudios y tus cosas, y llegas a un lugar
y estás sobrecalificada. Sí. O si no estás sobrecalificada, entonces te está faltando demasiado. Miren, yo tengo que decirlo y mi inglés no es perfecto porque yo he estudiado inglés durante muchos años, pero yo no me las sé todas, ¿cierto? Obviamente uno sabe que si no es muy bueno en un tema, pues lo estudia antes de planearlo, de prepararlo, de organizarlo y todas esas cosas. Pero yo no he presentado, por ejemplo, un examen IELTS ni nada de esas cosas porque aunque yo sé que es necesario, es un examen que es demasiado costoso y no tiene una vigencia de 10 años, por ejemplo. Es un examen que constantemente tienes que hacer. Entonces, hay colegios que te piden que tengas un IELTS, ¿cierto? A mí me pasó que yo vi a una compañera, bueno, yo vi a una compañera presentando, una compañera me contó que durante mucho tiempo se puso su conocimiento en duda, ¿cierto? Y para mí, ahí voy a responder yo la pregunta que te hice. Y es que lo más difícil de ser profe es tener jefes tan tiranos. Sí. Entonces mi amiga daba sus clases, organizaba todo y no sé qué. Y su jefe le dijo en su momento como tienes que presentar el IELTS. El IELTS es un examen internacional que mide tu nivel de inglés, bla, bla, bla. Mi amiga sacó B2 y le mostró el resultado a su jefe. Y su jefe le respondió, puede que tú en el examen hayas certificado un B2, pero para mí tú no sabes nada. Entonces, obviamente, yo sé que mucha gente que nos va a ver, espero que sí nos esté viendo mucha gente, me va a decir acá, eso es acoso laboral. Pero a ti no te enseñan en el colegio, en la universidad, que un acoso laboral se constituye por ese tipo de cosas. Entonces tú te quedas callado o callada por muchos motivos, porque si vas y echas al agua a una persona tan importante que es un jefe, no te van a creer porque yo he aprendido que en los colegios hay una cosa que se llaman vacas sagradas. Y una vaca sagrada es una persona intocable en un colegio. Entonces, llega mi amiga y le va a poner la queja a quién. Si yo le digo al superior de esta persona que me está tratando como me está tratando, probablemente a ella le pudieron haber respondido, si esa persona está diciendo que tú no sabes nada, es porque tú no sabes nada. Entonces, hay personas que se vuelven tan vacas sagradas, que se vuelven palabra de Dios para los jefes superiores, ¿cierto? Entonces, es muy difícil llegar a un lugar en el que no hay una ética profesional en cuanto a ese tipo de cosas. Porque miren, hay cosas que son muy difíciles de manejar, pero sobre todo cuando se es profe, porque usted es profe y usted tiene que complacer estudiantes, familias, jefes de área, coordinadores, rectores y talento humano. O sea, usted no tiene un jefe, usted tiene miles de jefes. Usted tiene que tener contentos a todo el mundo. Y hay cosas que simplemente no dan. Entonces, si usted tiene contentos papás y estudiantes, usted no tiene contentos jefes. Si usted tiene contentos jefes, usted no tiene contentos papás y estudiantes. Y así no la vamos a pasar. Y yo sí quisiera hacer esta crítica a los lugares de trabajo. Y es que se dejan llevar mucho por, ¿cómo se dice eso? Por amistades. Entonces, yo trabajé en un lugar en el que un cargo superior era amiga o amigo de el resto de sus compañeros profesores. Y escuché un comentario una vez en el que una de estas personas decía, menos mal, el jefe es amigo de nosotros, porque si no lo fuera, tendríamos que estar trabajando mucho.
O sea que los que no hacíamos parte de ese equipo de amigos, ¿cierto? No cumplíamos con esa, ese descanso, ese no trabajo, ese no tengo que estar trabajando tanto. No, y no solo eso, Kat. Ahora cuando uno de los hijos, uno de los profes es hijo de uno de los Ah, eso es peor. coordinadores o de los rectores, eso es horrible. Miren, ustedes creen que hay personas que pueden hacer lo que se les da la gana, pero no han trabajado con el hijo, o los hijos, o los familiares del rector o de la Ujú. rectora. Es ahí donde usted dice, yo para qué estudié. Sí, se cuestiona uno muchísimo porque los favoritismos, vea, puede que en cualquier trabajo se vea, pero es que en la docencia se ve muy marcado los favoritismos. O sea, eso es impresionante. Miren, es muy chistoso porque uno como profe, yo hace poquito le mandé un video a Lu y decía, dice que persona que trabaja, entonces decía, dice que trabajo y abajo decía descanso. Mm, Entonces decía, que trabajo, tengo hora de almuerzo, tengo no sé qué, llego a mi casa y descanso. Se los voy a insertar aquí para que lo vean. O se los vamos a publicar en Instagram para que ustedes lo vean. Y luego decía, es que profesor y descanso. Entonces es que profesor, planeo, califico, hago no sé qué, sigo planeando, corrijo, hago exámenes, planeo esto, planeo lo otro, corrijo, no sé qué, bla, 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 bla. Y nunca se llega al punto del descanso, ¿cierto? Porque miren, además de lo que dice Lu, cuando tú no haces parte de ese equipo de favoritos, Sí, sí es eso, cuando tú no haces parte de ese equipo de favoritos, entonces, ¿qué está pasando? Que tú, ya es muy buena palabra. que tú. Además pasa que cuando tú no haces parte de ese equipo de favoritos, tus jefes pretenden que tú trabajes todo el fin de semana. O sea, trabajas de lunes a viernes, ¿cierto? De lunes a viernes. Tienes que llegar a tu casa a seguir trabajando, porque si te hacen correcciones en tus planeaciones o hay cosas que tienes que organizar, tienes que trabajar en la noche. Llega el sábado y el domingo y te dicen, te voy a corregir planeación el domingo por la tarde. O sea que ellos están esperando que tú trabajes sábado y domingo. Y a la amiga que les acabé de contar que se la tenían como medio montada, me dijo que su jefe le había dicho es que usted tiene que llegar a trabajar en su casa y ella le dijo, ¿por qué? Si yo acá cumplo con mi trabajo. Entonces ella le decía, no, es que tú tienes un horario laboral en el que tienes que venir a trabajar, pero tú cumples con proyectos y si tu proyecto no está listo, tienes que llegar a trabajar en tu casa. Y ella le decía, no, yo por eso me quedo hasta horas acá tarde de la noche para terminar con mi trabajo, para no tener que llegar a trabajar en mi casa. Y esa señora mantenía endemoniada con ella porque ella le decía que ella no iba a trabajar desde la casa. Entonces, imagínense usted tener que salir de su trabajo como administrativo de un lugar, como, no sé, no hablo de los emprendedores porque los emprendedores se vuelven esclavos, nos volvemos esclavos, entonces somos como 24/7 haciendo lo mismo. Pero a eso voy a que un administrativo sale de la casa, del trabajo y se va para su casa a descansar. O sea, no le van a decir, vaya, termine de hacer este informe en su casa o lo que sea. Solamente a los profes se les exige, porque no se les pide, se les exige que lleguen a su casa a seguir trabajando. Totalmente. Entonces, o sea, por eso yo, dentro de la experiencia que tengo, cuando a mí me ofrecen un sueldo mm, de menos de 3 millones, y lo digo así a boca llena, yo no acepto. Yo no acepto porque yo sé lo que es cumplir con un horario de trabajo en un colegio, que es ser director de grupo, que es cumplir con planeaciones, correcciones y de todo. Y que es
que tú tengas una idea de las cosas, que tú enseñes tu inglés a tu manera o tu materia a tu manera y que llegue otra persona y la enseñe de otra forma y tengas que compartir ese tipo de cosas y tengas que acomodar todo a antojo de los demás. Es verdad. Entonces, obviamente tú reconoces cuando cometes un error y todo eso, pero cuando se está cuestionando constantemente tu conocimiento y tus cosas se vuelve muy desgastante. Es verdad. Lo cual ha sido el momento más bonito que has tenido como profe. El momento más bonito, eh, una vez que yo estaba cumpliendo años y no, los chicos, me acuerdo que eran los chicos de quinto en ese entonces. Y recuerdo que ellos me querían mucho, hacían un montón de cosas conmigo. Y recuerdo que ese día yo me sentía un poco triste porque mi cumpleaños había sido, pues el día no había empezado muy bien, ¿cierto? Y recuerdo que ese día yo fui a trabajar y desde que llegué, ellos estaban parados detrás de la sala de profes y se dieron sorpresa, feliz cumpleaños y me abrazaban, me llenaban de picos y bueno. Y luego cuando llegó la hora como de darles clase, me dijeron, eh, Luisa, yo sé que usted tiene bloque con estos chicos a esta y esta hora. ¿Será que usted me puede dar un momentico de tiempo que yo organizo unas cosas que tengo pendientes con ellos? No me demoro. Y yo, bueno, hágale. Yo le di el espacio. Entonces le pasó el tiempo, yo fui y yo ni siquiera tuve que ir. Vinieron los niños por mí, me taparon los ojos. Y cuando yo llegué al salón, había bombas, había mensajes, había una torta, había regalitos y yo me sentí súper feliz. Es que uno se siente muy querido. Entonces fue como que, wow, qué bonito, porque, o sea, yo siempre me he caracterizado porque mis estudiantes no solo aprendan el contenido, sino que aprendan para la vida, ¿cierto? Y tratar de aprender desde el juego, tratar de aprender desde la empatía, ¿cierto? Como no ser como tan tirana, sino ser más un poco flexible y adaptarme también a la forma en que ellos aprenden, porque es lo que decía ahorita Kat, los chicos tienen diversidad de aprendizajes. Son un mundo diferente. Todos son un mundo diferente y eso es lo que a mí más me apasiona como de la educación. Saber que yo no le estoy enseñando a un mismo tipo de persona, sino que le estoy enseñando a muchos tipos de personas. Y eso para mí es súper interesante. Entonces, a mí eso me llenó el corazón y yo dije, vale la pena ser profe, ni siquiera por el detalle, ni siquiera por el hecho pues como de que era mi cumpleaños y que a mí me encanta hacer bulla cuando va a llegar mi cumpleaños porque a mí me gusta hacer así, yo a todo el mundo le digo ya casi va a cumplir, ya casi va a cumplir porque me ¿Te gusta gusta la torta de celebrarlo, cumpleaños? deliciosa. Pues a mí me gusta mucho hacer bulla sobre mi cumpleaños porque esa soy yo y ni siquiera era por eso, era porque yo sabía que ellos lo hicieron con amor, que ellos lo hicieron porque les nació el corazón. Y entonces ahí es cuando uno dice, wow, qué bonito de ser profe, porque es como esa recompensa a tu esfuerzo, a tu dedicación, a, a tu profesión, que es tan poco valorada. Sí. Y Miren, me si parece alguien súper lindo. valora la profesión de un profesor, es un estudiante. Porque miren, la mayoría de directivos, que son directivos, Mm, pasan por ser profesores ujú. y no valoran nada, nada, el más mínimo esfuerzo, o sea, nada. Ustedes no se alcanzan a imaginar. Es como si nunca hubieran sido profesores. Es Es como verdad. si nunca hubieran pasado por ahí. Entonces es una cosa impresionante. O sea, yo creo que hoy uno le puede hacer como una crítica a ese lugar, al lugar de la administración de los colegios. Hay personas que definitivamente no valoran el trabajo de uno, todo Ujú. lo que uno hace, todo lo que uno entrega. No, y no solo eso.
las personas que a veces son directivos en muchas ocasiones ni siquiera han pasado por la docencia, sino que estudiaron, pues para los que no saben, para uno poder ser rector o coordinador existe una especialización que se llama gestión educativa. No todos lo hacen. No todos lo hacen y creen que porque ya son abogados o porque son tal y tal cosa, entonces ya pueden ser rectores, ¿cierto? No aplican todos los casos, no aplican todos los casos, ¿cierto? Pero este tipo de personas no saben ni siquiera cómo funciona un colegio, no saben ni siquiera qué rol tiene que cumplir un profesor, qué rol tiene que cumplir un coordinador, qué rol tiene que cumplir una señora del aseo, porque es igual de importante. No saben qué rol tiene que cumplir una secretaria, no saben qué rol tiene que cumplir una tesorera. O sea, no saben nada, absolutamente nada, y creen que el colegio se maneja así, a dedo, señalando. Haga, no hizo, así no, así sí. O poniendo trabajo, pues, o sea, como quien dice, bueno, somos los rectores y ya. Entonces, somos los rectores, pida a los profesores que haga esto. Ya, no terminó esto, no me importa, siga con esto. Ah, no ha terminado ni esto, siga con lo otro. Y eso es lo peor para un estudiante. Ustedes no saben, miren, yo tengo estudiantes que se preparan demasiado para un montón de actividades. Profe, estábamos teniendo un debate de no sé qué. Eh, ¿Qué puedo decir al respecto de esto? ¿Qué tipo de información puedo buscar? Ah, busca sobre eso. Vuelve uno y le pregunta, ¿cómo te fue con el debate? Ah, no, el profesor no lo quiso hacer, que porque ya había pasado la semana y que no lo podía Ujú. terminar y nos dejó con la nota que teníamos y nos dejó preparados y comenzó otra actividad. Y uno es como, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué entonces permites que tus estudiantes, y no se lo digo al profesor, porque muchas veces al profesor le dicen, ya terminaste esa actividad, no la terminaste, no me importa, entonces sigues con otra porque es que ya te cogí el día. Y Ujú. uno es como, obviamente uno debe planear muchas cosas, pero si no se ha terminado la actividad, se tiene que terminar, o sea, se le tiene que dar un fin a la actividad. Y Ujú. muchos colegios no permiten eso, estás caído sobre o estás cogido sobre el tiempo, lo siento, ya. Y no se dan cuenta que, por ejemplo, hay veces en que hay muchos festivos, entonces las clases duran menos, ¿cierto? Las semanas duran menos. A uno le piden planear por semana, algunos colegios se piden planear por semestre, Periodo. por periodo, ¿cierto? Pero ellos no se dan cuenta que uno tiene que tener en cuenta qué días son festivos, qué días no va a haber clase, qué días salen la Semana Santa, qué días salen la semana de octubre, cuántos días son las semanas de vacaciones, y entonces el tiempo que te queda para las clases son así de chiquitos. Y ellos quieren que en ese tiempo usted haga todo un mundo global de cosas que ni siquiera te alcanza, que es inhumano, o sea, que es inhumano. Miren, es muy cierto lo que dice Lu, porque, por ejemplo, digamos que estamos en el colegio y el colegio tiene la semana de las matemáticas. No voy a inventar cualquier cosa. Ujú. Entonces, para esa semana de las matemáticas planearon unos actos cívicos durante toda la semana y justo son antes de que llegue la clase mía. Es un ejemplo, pues Ujú. porque no todos van a tener clase de inglés. Y yo tengo que abordar 10.000 temas, pero durante toda una semana mi clase se vio afectada, entonces mi clase no se pudo dar correctamente o no se pudieron terminar las actividades. Ujú. Yo vuelvo y planeo lo mismo para la próxima semana y todo el mundo se va a quejar. ¿Por qué? Porque yo ya tuve que haber terminado todas esas actividades que estaban en la planeación. O porque no las terminó. Entonces usted explica que por el acto cívico o lo que sea, y entonces a usted le dicen, sí, pero si usted sabía que había un acto cívico, ¿por qué no planeó clases más corticas, cierto? Pero es que usted no maneja el tiempo en el que sus estudiantes se van a organizar, porque aunque a usted le digan, es que eso es manejo de clase, vea, yo puedo tener el manejo de clase más perfecto del mundo, y si hay un estudiante que no se quiere organizar a tiempo, no se va a organizar. Y punto, porque es que no tiene que ver conmigo, tiene que ver conmigo y con mis estudiantes. Entonces son arreglándose. Mira, yo trabajé en un lugar en el que trabajábamos por grupos, entonces todo el grupo se tenía que dividir. Ustedes no saben lo que es sacar niños del salón. Vaya pues, el profesor lo está esperando. Me tengo que ir.
si esta clase nada más va a durar 15 minutos, es una alegadera por todo, en Sí. vez de aprovechar el tiempo y decir, pues pucha, nada más tengo 15 minutos para esta clase y tengo que terminar esta actividad, me voy a ir corriendo. No, es una alegadera. Y entonces, entonces no los dividamos hoy, entonces quedémonos con un solo grupo. Profe, no vamos a salir. ¿Y por qué no vamos a salir? ¿Y por qué tal cosa? Y esto, y lo otro, y no sé qué. Y uno es como, estamos perdiendo tiempo, vamos a empezar con la actividad y tal cosa y tal otra, pero entonces todos tienen que estar sentados para hacer el protocolo de clase, porque en Ujú, el protocolo de clase está que tú tienes que hacer cosas antes de la clase. Entonces, ujú, si no cumples con ese protocolo, eres un muy mal profesor. Y si cumples con el protocolo, porque estás perdiendo tiempo. es verdad. El caso es que ser profe tiene su lado bueno y su lado malo. Sí. Y al colocarlo en una balanza, a veces son más las cosas buenas que las malas, pero son gajes del oficio. Sí, yo creo que obviamente todos tienen su crítica en cuanto a su trabajo, porque no todo es perfecto. Tú no vas a encontrar una persona que te diga, soy la persona más feliz del mundo trabajando en este lugar, porque me ponen este tipo de cosas. Pero sí, sí creo que al mundo de la educación le falta mucha comprensión. Ujú. Porque a modo de reflexión, muchas veces se les olvida que nosotros somos quienes formamos al futuro profesional, al futuro especialista, al futuro bachiller, al futuro básica primaria, al futuro preescolar. O sea, formamos el futuro de un país. Sí. Entonces, pilas ahí. Bueno, resulta, pasa, acontece, sucede. Imagínense que nosotros publicamos una pregunta en las redes sociales, como siempre, sobre quién era tu profe favorito y por qué. Kat, cuéntanos qué nos han dicho. Bueno, un niño que se llamaba Camilo, uno de mis estudiantes, publicó que el profe que tiene actualmente inglés y yo, porque somos muy buena gente. Ok. Otro estudiante que también tuve puso que dentro del colegio había tenido muchos profes favoritos, entre esos yo era una de ellas, pero que ahora en la universidad tiene por mucho un profesor que es su favorito. Alguien nos dijo, bueno, el profe de la universidad de mi estudiante se llama Darío, ¿cierto? Entonces me imagino que Darío está haciendo una labor muy bonita con estos muchachos en la universidad. Eh, Dice que Noemi Casas en bachillerato, ¿cierto? Supongo, porque no nos explicaron, supongo que fue una profe, me imagino que llenaba ese corazón. Y dice que Luz Miriam Patiño en la universidad. Esto es en otra ciudad de acá de Colombia. Y me imagino que también hizo como su labor bonita. Por acá tengo una que dice, Kate, eres tú porque me tratas muy bien, me das postres y me enseñas muy bien, te quiero mucho, atentamente, Juana. Juana es la estudiante que conté al principio de lo que estaba diciendo, que me separó el miércoles para pasarlo conmigo. Es una estudiante que vive acá, diagonal a mi casa. Yo le doy clases particulares de inglés y Juana es una niña maravillosa. Y pusieron por acá que el profe de electromecánica, porque siempre me ha costado mucho entender esas cosas y gracias a él estoy aprendiendo mucho. Eso es lo que hace a un profesor especial. Sí, que te cuesta toda la vida aprender un tema y llega un profesor y te dice, es así de fácil y tú te quedas como, ¿dónde estuviste toda mi vida? Sí, es verdad. Muchas veces uno termina queriendo al profe que es exigente, porque a la final de cuentas en la vida nada es fácil. O sea, sí es fácil, pero requiere esfuerzo. Y cuando hay un profe que te demuestra que con el esfuerzo llegas a grandes logros o a grandes resultados, ese es el profe que también vale muchísimo la pena. Sí. Yo estaba hablando con el micrófono apagado, qué pena. Bueno, Les estaba diciendo que
Me está pasando lo de Kat. Perdón. Les estaba diciendo que muchas veces uno también termina queriendo al profe que le hace ver todo fácil, pero también al profe que le pone un poquito de exigencia a las cosas. Porque es como demostrarnos que en la vida todo se puede lograr, pero si te esfuerzas lo suficiente para llegar a esa meta. Porque nada en esta vida se logra sin esfuerzo, dedicación y compromiso. Sí, es cierto. Resulta que Kat nos contó sobre las historias que nos dejaron en nuestras redes y yo tengo una historia de un amigo que su profesor favorito se llamaba Armando Enrique Pacheco Chamorro. Y era su profe que él es su profe favorito porque él vio en él ese alumno inquieto, ese alumno que nadie quería, ese alumno, el alumno problema, porque todos tenemos un alumno problema, problemático, un alumno que, Dios mío, todo el tiempo hay que estarle llamando la atención, ¿cierto? Pero este profe fue el único que se acercó a mi amigo y entendió, o sea, le preguntó y entendió el por qué él se comportaba de esa manera. Y entendió por qué era que su actitud, claro, porque es que él en esa etapa estaba pasando una situación compleja por la separación de sus papás. Entonces, al ver que este profe se acerca, le da un consejo, le brinda apoyo, es un profe que lo entiende, que lo acoge, para él se convirtió en su profe favorito. Es que esos son los profes favoritos. Pues, miren, por ejemplo, mi profe favorito del colegio se llama Jaime, ¿cierto? Y Jaime se volvió mi profe favorito. No voy a decir que los otros no hayan sido importantes para mí, pero salón que estuviera con Jaime en hora de examen era el único, vea el salón, el colegio. Si en el colegio en examen se caía un alfiler, se escuchaba. Y es un colegio gigante. Era un silencio miedoso, porque encima nosotros estudiábamos en la jornada de la tarde, y la jornada de la tarde era de 1 a 7 de la noche. Entonces ya estaba muy oscuro, ¿cierto? Entonces obviamente era miedoso. Pero tú estabas en un examen y estabas con Jaime y las risas eran impresionantes. Entonces se reía el salón de Jaime y se reía todo el colegio. O sea, todo el colegio sabía que en ese salón estaban con Jaime. Jaime es una persona, miren, yo voy a tener siempre el recuerdo que yo tengo de Jaime, ¿cierto? No el que mis primos me contaron que Jaime era así, no, yo, el mío. Jaime intentaba enseñarnos física y él ponía las fórmulas en el tablero y todo, y él como que no se explicaba por qué no aprendíamos o por qué no entendíamos, y él ponía así todo súper desmenuzado y él decía, ¿cómo más tengo yo que explicar esto para que ustedes entiendan? ¿Cierto? Y obviamente pues no es que no ninguno aprendiera, pero pues al principio cuando él estaba explicando era como, puta, ¿qué está haciendo? Y él se moría de la risa. Él usaba groserías para explicarnos y para muchas cosas, pero era una persona muy chistosa. Obviamente, si yo voy a hablar de mis profes del colegio, yo puedo decir que la gran mayoría para mí fueron muy importantes. Por ejemplo, el profesor Ramiro, que si alguien lo conoce, que comente quién es Ramiro. Pero Ramiro me enseñó a tener ortografía, o sea, a escribir con ortografía. Y Ramiro es demasiado teso, entonces Ramiro encontraba unos documentos y los organizaba a manera en la que tú aprendes ortografía o tú aprendes ortografía, o sea, no tenías opción. Y es muy teso. Está Pipe, que fue director de grupo y me enseñó que hay muchas formas de evaluar. Está Navarro, que lo voy a decir públicamente. No muchos lo querían, pero yo especialmente sentía un aprecio por el profesor porque era un profesor estricto. Está Albertico, que todos nos derretimos por él. Está el negro, que todo el mundo lo quiere, que es el profesor de educación física. Está la de ética, que era bruja. Bendito. No, mentiras, ella nos leía los dibujos y sacó información importante.
Está el de artística, que creo que se falleció, tenía como un tumor en la cabeza o algo así. Y bueno, hay mucha gente pues como para recordar y para darle como su corazoncito, su homenaje el día de hoy. Están los profes de la universidad, está Oscar es un profesor maravilloso de la universidad, está Liliana, está Blanquita tiene todo mi corazón, Claudia tiene todo mi corazón. Y bueno, hay muchos profes que si yo menciono el día de hoy, pues no voy a terminar. Y están colegas, profes. Hay alguien, también hice la pregunta de tu profe, ¿qué es lo mejor? Y alguien me comentó, ser profe, o lo mejor de ser profe, es tener colegas como tú. Y yo creo que una de las mejores cosas de ser profe es tener colegas chéveres. Ay, Es sí, tener colegas con los que tú te entiendes, que te ayudan, o sea, que son personas maravillosas, que hacen que lo difícil de la educación se vea un poquitico opacado por la compañía de esas personas. es verdad, es verdad. Yo como profe favoritos, a ver, puedo mencionar a mi profe preescolar, Alba Mary. Ella era una profe maravillosa y ella siempre decía, y siempre me lo decía, y cada que me ve me dice, Luisa, es que yo sabía que usted iba a ser profe. Es que usted tenía las agallas, usted siempre, yo sabía que usted siempre iba a ser profe. Están mis profes del colegio, la profesora Rosa en quinto, que ella fue una profe muy bonita ella porque me tenía mucha paciencia, mucha, porque yo era una de esas alumnas problema. Y llamaban a mi papá por todo, a mi mamá por todo y para todo, pero ella me tenía demasiada paciencia y la admiro mucho por eso. En el colegio tuve a Calucho, que nos decía, era profe de inglés, y él nos decía, hello crocodiles, hello monkeys, y era súper divertida las clases con Calucho. También tengo a Sigifredo. Para los que saben quién es Sigifredo, coméntenlo aquí abajo también. Sigi ya falleció ya hace 2 años. Bueno, sí, hace 2 años. Pero Sigi era un amor de profe. Sigi era un hombre que se paraba en la... O sea, él no tenía ni siquiera que gritar. Él con solo su presencia ya era el respeto absoluto por ese personaje. Sí, soy. O sea, todos le guardábamos un respeto impresionante a Sigi y todos, Sigi llegaba al salón y todo el mundo. Y era muy gracioso porque él también, él hacía sus chistes pues ahí en plena clase y todo, pero era súper, era una persona a la que se le guardaba mucho respeto. Sus clases de matemáticas eran, o sea, impresionantes, o sea, se le entendía todo súper fácil. O sea, no había manera de que usted a Sigi no le ganara en matemáticas porque él hacía de todo para que usted ganara. Tenía unos stickers, tenía como unos sellitos y él ponía talleres, cada tema ponía un taller. Entonces, pongamos, hoy vimos algoritmos, vamos a hacer el taller de los algoritmos. Y cada que hacía un taller ponía el sellito. Y entonces al final del periodo, si usted tenía cierto número de sellitos, entonces usted podía recuperar una nota que tuviera perdida, ¿cierto? O podía tener puntos extra en el examen, entonces en el examen final, entonces ya eso era ganancia. Y era maravilloso, Es que un gol. era un golazo. Y bueno, también tengo el Came fue una persona muy especial para mí porque fue mi director de grupo, fue profesor de sociales, de política, de filosofía, fue profesor, que no ha hecho ese hombre. Cami ha sido hasta profe de ética. Sí, o sea, el Kame que no ha hecho y es una persona maravillosa que la llevo en mi corazón porque él siempre tiene un consejo, él siempre tiene una palabra para todo, o sea, él es El Cami es muy súper sabio. lindo. El Cami yo me lo encontraba en el metro.
Y él es maravilloso, siempre es un abrazo, cómo te está yendo, te pregunta cómo vas, cómo está esto, cómo está lo otro. Sí, es una persona maravillosa. Y también tengo a otro profe que llamaba Carlos Santamaría, que también era profe de filosofía y de español. Y con él logré entender la filosofía. Pues, o sea, al principio nosotros lo veíamos como muy loco porque él decía, es que ese árbol tiene vida. Es que todos los jueves de filosofía están locos. Y nosotros, pero ¿cómo así? O sea, pero entonces le decíamos, pero ¿cómo así? Pero es que si yo le hablo a ese árbol, él no me va a responder. Entonces él decía, no, es que para la filosofía todo tiene vida. Es cuestión de perspectiva. ¿Cómo ve usted las cosas? Si yo a usted le digo que ese árbol tiene vida, en su subconsciente usted va a creer que ese árbol tiene vida. Porque la filosofía funciona de esa manera. Es las percepciones que tenemos de la vida sobre la filosofía. Bueno, era maravilloso, Ya realmente Luisa nos iba a maravilloso. dar una clase de filosofía, sáquenme de aquí. Y también en la universidad tengo a Echesit y a Federico y algunas otras profes, porque ellos, no sé, sus clases eran muy amenas. Ellos siempre nos hacían caer en la realidad de la educación. Siempre. O sea, no se basaban Ay, solamente Marlon. en... Vea, imagínense lo que Lu está diciendo, qué pena que la interrumpa, como siempre. Una vez estábamos en clase con Marlon y Marlon nos preguntó, ¿usted para qué está acá? ¿Usted por qué está acá? Y una vez nos puso a leernos un documento que decía, el inglés abre puertas. Y decía que en realidad el inglés no abre ninguna puerta, ¿cierto? Bueno, ese es un resumen. Entonces la gente no se leyó el documento y Marlon preguntaba en clase, ¿por qué el inglés abre puertas? Ah, porque ser bilingüe es importante, le decía importante para quién, para usted o para la sociedad. Porque es que tiene que ser importante, es para usted, a la sociedad no le importa si es bilingüe o no es bilingüe. O sea, Marlon hizo en esa clase y apenas estábamos en el segundo semestre que, o sea, no lo hizo de mala forma, sino que obviamente lo lleva a uno a cuestionarse. Pero después de esa clase mucha gente canceló. Semestre no, carrera. En serio, o sea, Marlon te llegaba. Marlon parecía un niño chiquito porque Marlon es como algo, neuropsicología, algo así, neuropsicólogo. O yo no sé qué es Marlon, pero el tipo es un teso. Y el caso es que tú llegabas a una clase con Marlon y Marlon siempre te decía sí, ¿y por qué? Tanto que una vez hicieron el chistecito y lo dibujaron en el tablero y pusieron sí, ¿por qué? Bueno, eso fue otra historia. Pero Marlon te llevaba siempre a eso, a cuestionarte y a decirte, es que esto no es la educación. Si tú crees que esto es venir y bailarte un merengue y hacer la vida súper fácil, así no es, estás muy equivocado, porque esto no es la educación no es un mundo de color rosita, la educación es un mundo de muchos colores, de muchos sabores, de muchos mundos y de muchas cosas, y tienes que saberlo, porque si no lo sabes te vas a hundir. Y todo el mundo era con miedo, todo el mundo decía, ¿qué estoy haciendo acá entonces? Porque yo pensaba que ser profe era un mundo color de rosas, bla, 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 y no era así. Y Marlon siempre te lo decía. No, uno pensaba, no, ser profe es muy fácil. Pues como uno lo ve desde afuera, ay, no, ser profe es súper fácil, es fácil. Sí, los papás, ay, perdón papás, pero la verdad, los papás creen que ser profe es muy fácil. No, no, ellos creen que uno tiene, ellos sí creen que la vida es un sancocho. Ellos creen que usted como profe, ustedes papás, ay, hijo de puta, un bicho. Bueno, ¿Dónde? parezco de baluna. Ay, mira, una igual. Bueno, eh, los Dios. papás creen que uno planea actividades para montársela a ellos. Ah, Ustedes sí. no creen y ustedes no saben, pero los papás piensan que usted tiene tiempo suficiente para ir a averiguarle con sus hijos qué tipo de tiempo manejan sus papás o los papás para
preguntar a ver qué día no tiene tiempo y ponerlo en la tarea larga ese día. Créanme, los papás piensan que nosotros somos seres malvados, Sí. que planeamos actividades en contra de los papás. Bueno, gente linda, gente bella, este episodio fue un homenaje a los profes. Sí. Fue un episodio para hablar de las mieles de ser profe, pero también de los retos que implica ser profe. Y bueno, felicitar a todos los profes, amigos, conocidos, colegas que conocemos. Y a los que no. Y a los que no, porque sabemos desde nuestra experiencia, desde en carne propia, sabemos que no es fácil, pero admiramos su valentía y admiramos su pasión por ser profe. Miren, yo no quiero desmeritar ninguna otra profesión, pero para mí la profesión más mal paga y que mejor paga debería ser es ser profe. A mí alguien me decía, es que ser doctor, sí, pero para ser doctor usted tuvo que estudiar y usted tuvo que pasar por un profesor, ¿cierto? Y así sucesivamente con muchas cosas. Sí. Obviamente yo no voy a decir que si este doctor que salvó 385 vidas no hubiera pasado por mí, no hubiera sido un gran profesor, un gran doctor, no. Pero estoy diciendo que todo empieza desde la educación y, exacto. Y es así. O sea, así como un doctor es importante, nosotros también somos importantes. O sea, todas las profesiones son importantes, no vamos a decir que no. Pero si pones en una balanza ciertas profesiones, te vas a dar cuenta que hay unas que son mucho más importantes. Usted dice, este desarrollador web se está ganando 12.500.000 por esta plataforma. Y ese profesor se está ganando 1.300.000 en esta institución. O 1.800.000. 1.800.000, 2.400.000. Y recuerden que el profe no llega a descansar. El profe tiene que llegar a seguir trabajando. Entonces, también es como un llamado de atención. Ojalá alguien que maneje ese tipo de cosas se dé cuenta. Porque de verdad que de las profesiones más mal pagas es ser profe. Y para los profes que nos están viendo y que apenas están empezando, 1.800.000 no es un sueldo, muchachos. No se vayan a trabajar a un lugar donde les estén pagando de 1.000.000 a 2 millones, porque eso no es un sueldo. O sea, no se vayan para un colegio en el que los están explotando todo el tiempo y les están pidiendo que se queden 10.000 horas haciendo nada en un colegio por 1.800.000, porque eso no vale su trabajo. Y aprenda a valorar su trabajo. Estamos de acuerdo. Y ya, feliz día, que pasen muy rico, que les den muchos regalitos, que los feliciten mucho, que realmente valoren su labor ese día. Y si nos están viendo, invítenos a comer. Sí, mándenos una tortica. El que esté interesado en invitarnos a algo nos pide la dirección que les pasamos para que nos hagan domicilio. No queremos salir con nadie. Mandarnos un desayuno sorpresa, pues hay tantas cosas que pueden hacer. No, pero sí, feliciten a su profe en su día, que no le den ni siquiera una chocolatina si no tiene plata, pero dígale feliz día y ya. Y eso es más que suficiente. Y bueno, ya. No siendo más, nos vemos en un próximo episodio de Dejando Huella con Kate y Lu. Chao.